Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a La Vida en Violeta. Tendremos, como dije, este tema tan poco habitual que es el empoderamiento de las adultas mayores y un panel excepcional del equipo de La Vida en Violeta. Tendremos a una adulta mayor maravillosa, magnífica, filósofa, exfuncionaria de UNESCO, atleta Masters con 84 años, quien es Edilia Camargo, quien se está sumando desde Panamá. Muy buenas tardes, Edilia. Qué gusto tenerte nuevamente en este panel tan especial que es justamente sobre el empoderamiento de las adultas mayores. Hola, Hola, Edilia, ¿cómo estás? Quiero decirles que también en este panel tenemos a la psicóloga y magíster en salud mental, Laura Aguirre, quien va a hablar sobre la mirada de la sociedad y los efectos en la emocionalidad y en la psicología de las adultas mayores y cómo empoderarse desde ese ángulo. Y también, por supuesto, vamos a tener la intervención de Dayabasini Rodríguez, quien nos va a hablar de espiritualidad de las adultas mayores. Vamos a contar sobre adultas mayores que han hecho aportes muy significativos. En nuestra sociedad occidental, al revés que en sociedades más tradicionales como de Asia, del África subsahariana, en donde las personas mayores son consideradas un tesoro, una biblioteca ambulante, una fuente de sabiduría, en nuestra sociedad pareciera que somos algo descartable, inútiles, incapaces de aprender, incapaces de aportar. Como máximo podríamos ser personas que nos ayuden con los nietos, etc. Y fíjense que la historia está plagada de ejemplos de adultas mayores que han hecho aportes pero realmente sustantivos. Sin los aportes de estas adultas mayores, después de 60 años, digamos, nuestro mundo sería infinitamente peor. Y vamos a comenzar por nada más y nada menos que Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, como decimos, que nace en el 84 y muere en el 62. Pero fíjense que a los 64 años lidera la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido la carta magna de la humanidad y el refugio de los derechos de millones de personas durante décadas. Eleanor Roosevelt defiende públicamente la redacción de esta declaración fundamental y logra, contra todo pronóstico, un consenso en el que firman potencias ya enfrentadas en la Guerra Fría. Agreguemos que Eleanor Roosevelt vivió hasta los 78 años. Podemos seguir. Hablemos de Marie Curie, 2 premios Nobel. Ella nace en el 1867 y muere en el 34. Con 67 años continuaba trabajando y de hecho ese último año escribió un libro sobre radioactividad que no logró, no alcanzó a publicar, pero que fue hecho público después de su fallecimiento. Como sabemos, sus descubrimientos dieron paso a terapias contra el cáncer y un montón de otras aplicaciones que han salvado o mejorado la vida de millones de personas. Ya que estamos en Nobel, vamos a hablar del Nobel de Medicina Rita Levi Montalcini, quien nace en 1909 y muere en 2012. Ella recibe el Premio Nobel de Medicina con 77 años por su investigación sobre el factor del crecimiento. En 1993 continuaba trabajando y con 84 años siguió realizando descubrimientos y en este caso descubrió el modulador de la célula del crecimiento. Añadamos que Rita Levi Montalcini vivió hasta los 103 años. Si hablamos del ámbito humanitario, acordémonos de la Madre Teresa de Calcuta, quien con 87 años trabajó hasta meses antes de su muerte como jefa de las misioneras de la caridad. En Argentina tenemos a una Cecilia Grierson, quien es la primera médica argentina y latinoamericana. Con 67 años
aparte de su actividad médica, también se pronuncia por los derechos de las mujeres. Y con 67 años escribe un estudio sobre el Código Civil vigente en esos años en Argentina y concluye que las mujeres casadas tenían el mismo estatuto social que un niño en Argentina. Y ese estudio, fíjense, todo lo que le debemos a una mujer de 67 años, este estudio permitió realizar un cambio fundamental en 1926, en donde la ley incluye la posibilidad para las mujeres de disponer de sus propias ganancias, porque antes no las teníamos, formar parte de sociedades civiles o mercantiles, entre otros derechos. Y ese mismo año, 67 años, insisto, Cecilia Grierson crea una escuela técnica y de labores domésticas para facilitar el ingreso de las mujeres a las actividades económicas. Añadamos, vivió hasta los 75 años. Ya no hablemos de Alicia Moró de Justo, quien fue una política y feminista a ultranza, luchó durante décadas por los derechos humanos en general y por los derechos de las mujeres en particular, entre otros el sufragio femenino, la trata de blancas, un montón de temas que nos afectan a las mujeres. Con 69 años funda el periódico socialista La Vanguardia. Con 79 es elegida primera secretaria mujer general del Partido Socialista Argentino. Con 90 años cofunda la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Con 93 y en plena dictadura militar, recibe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue un gran golpe político para la dictadura tan sangrienta que tuvimos en esos años. Decir que Alicia Moró de Justo vivió hasta los 100 años. Y hablemos de alguien que está viva y en las artes. Marta Argerich, también argentina, quien nace en 1941, da su primer concierto a la edad de 8 años y continúa hasta ahora tocando el piano. El 5 de junio cumplió 80 años. Y a finales de este mes va a realizar en Hamburgo, Alemania, un festival propio con 12 conciertos. Podría seguir y seguir, pero vamos mejor a una pausa. La pausa no va a ser musical esta vez. Vamos a poner un video, una iniciativa que se está organizando ahora, que tiene que ver con madres que se han organizado frente a la terrible situación que atraviesan junto a sus hijas e hijos, que son revictimizadas por un poder judicial atravesado por el machismo. Vamos a escucharlas. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Este 17 de junio te invitamos a sumarte a la campaña internacional de Madres Protectoras 2021. ¿Qué es la campaña internacional de Madres Protectoras 2021? Pues es una campaña a nivel mundial para visibilizar la persecución y tortura a la que son sometidas las madres protectoras que acuden a la justicia a denunciar la violencia psicológica, física y sexual que sufren nuestras hijas e hijos. ¿Qué objetivos y qué fin persigue esta campaña internacional de Madres Protectoras 2021? Esta campaña busca terminar con las persecuciones de las madres protectoras, poner fin a las vinculaciones forzosas de niños y niñas y adolescentes con progenitores violentos y abusivos, terminar con la violencia vicaria y hacer pública la violencia institucional que se ejerce a nivel mundial contra las mujeres y madres protectoras. ¿Por qué deberías sumarte a la campaña internacional de Madres Protectoras 2021? Sumándote a esta campaña, estás protegiendo a tus hijas e hijos, para que si son víctimas de violencia o abuso sexual tengan derecho a protección y a tutela del Estado. Y para que vosotras no terminéis presas por defender a vuestros hijos. ¿Cómo sumarte a la campaña de internacional de Madres Protectoras 2021? Pues compartiendo un mensaje con un pañuelo blanco en la cabeza a 10 de tus contactos y pidiendo que lo reenvíen a 10 personas más. Siguiendo y likeando nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter, subiendo una foto, como he dicho, con este cartel que veis aquí delante a vuestras redes y arrobando, usando los hashtags como el que veis aquí de la campaña internacional de Madres Protectoras 2021. Ya sabéis,
protegiéndote a ti, a tus hijas y a tus hijos. Yo lo voy a hacer. Súmate. Excelente, no olvidemos que esta campaña se llama Campaña Internacional Madres Protectoras 2021, porque esta vez, este año, es la primera vez que van a organizarlo. Otro excelente video sobre esta misma temática es una campaña que creo merece ser apoyada. Veamos qué dice. En los últimos años, en todo el mundo, estamos viviendo una situación de maltrato, represión y vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las criaturas y de las madres protectoras. Por este motivo, un grupo de mujeres madres protectoras de diferentes países se comunican entre sí y se les ocurre la grandiosa idea de crear una concentración internacional de madres protectoras. Por ese motivo se ha creado esta campaña en la que te pedimos que te unas porque es de justicia social, porque nuestra infancia es nuestro futuro y porque sin las madres protectoras es imposible que la infancia crezca y tenga un futuro. Dentro de la concentración hay madres protectoras de grandes países y lo que pretendemos es que se unan todos los países del mundo para defender los derechos de la infancia y de sus madres protectoras. Excelente. Edilia, volviendo al tema de hoy, ¿cuál es la situación actual? Tú como atleta, másters, como filósofa, como activista de los derechos de las personas mayores. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, gracias Verónica por la invitación y por el espacio que ofreces para plantear este problema que se nos ha vuelto, ¿cómo te voy a decir? Como dijo Napoleón en ciertos momentos, se nos agrió el vino. Hoy casualmente el día es un día importante para las personas mayores, es el Día Internacional contra el Maltrato y el Abuso de ellas. Un 15 de junio de 2015, la OEA aprobó una convención de protección de derechos para las personas mayores. La Argentina es uno de los países firmantes. Al momento solamente hay 9 países en la región que lo han firmado. Falta la 10ª firma para que el mecanismo de evaluación y monitoreo se ponga en pie, y está entre Colombia y Panamá que no se deciden, y es una pena para mi país, puesto que negoció la convención, pues ya esa parte, y está engavetada en la Asamblea Nacional por cuestiones políticas. Comenzaré por decirte que escuchándote y viendo para atrás la situación, hay definitivamente un enfoque etario de la vejez y las mujeres en la vejez. La edad tomada como, vamos a decir, patrón y medida. Y hay violencia por motivo de esto. Yo puedo hablar de una violencia etaria en contra, sobre todo, de las mujeres. Entonces, creo que yo preferiría hablar de la persona, persona mayor, la mujer persona mayor, y vamos a plantear la cosa como por su nombre. ¿Qué es la vejez para las mujeres? Para nosotras las mujeres. ¿Cómo la vivimos? El deporte, la filosofía, inclusive mis maternidades me llevaron de la mano para seguir trabajando en una cierta mutación de algo que es increíble, un trabajo que se le ha dejado a las mujeres, que es, por ejemplo, la crianza de los hijos. Cuando ya yo no tuve que criar más hijos, cuando yo no tuve que alimentar más hijos, me dije, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y comencé un trabajo igual, no remunerado,
que es el deporte competitivo, porque el deporte tiene tres alas. El deporte competitivo, el deporte recreativo, que muchas veces se confunde con este, y el deporte de rehabilitación, cuando hay lesiones y esto, están todas las terapias deportivas de rehabilitación. Creo que sería, bueno, sí creo que valdría la pena mencionar de que también llevé a este trabajo a hacerlo sin apoyo de nadie, solamente tomé las zapatillas que dejaron uno de mis hijos y salí a correr, como en la novela de Jules, conoces tú la hemos citado, la famosa novela de Nadine Gallagher, donde ella pues siente que no es su pueblo, no es su gente, no, nunca la van a aceptar y sale a correr. Algo así fue mi experiencia. Entonces, me enrolé en el equipo femenino de UNESCO como fondista, porque el atletismo también tiene tres alas, el fondo, que son las carreras largas, maratones, semimaratones, semifondo también, velocidad, la pista, y las disciplinas de campo, jabalina, martillo, etc. Para todo esto, querida Verónica, hay que tener una cierta biología. Yo pienso que sí hay que tener una cierta biología. Tú ves a las tiradoras, lanzadoras de martillo, cómo tienen la musculatura increíble. Son unas mujeres que solamente de verlas ves la potencia que tienen, ¿no? No así, por ejemplo, a los velocistas, ni a los maratonistas que son verdaderamente huesos. Algunos, ¿no? Es decir, me río, pero en esto, en el deporte, se ve, el deporte es un lugar privilegiado de observación para ver la diferencia entre la anatomía del hombre y la mujer. Y en particular, en lo que a mí respecta, ver cómo una mujer envejece y que no tiene casi nada, porque has citado a alguien que yo admiro grandemente, a Marta, la gran pianista y argentina, que es increíble. ¿Qué significa esto? Que ella no ha dejado nunca de trabajar su piano, ni de perfeccionar su técnica. Y la edad en esto, yo me pregunto si tiene algo que ver, en realidad. Si el todo no se juega entre la mente, una mente fuerte, una memoria increíble, porque para seguir tocando a Chopin, como ella toca Chopin, tienes que tener una mente increíble para profundizar en todas estas, vamos a decir, chopinianas perfectas como ella las hace. En el deporte Edilia, igual. una pregunta como fundamental. ¿Cómo envejecemos las mujeres? Muy bien. ¿Cómo envejecemos las mujeres? Yo creo que hay un termómetro, algo que mide y que te dice estás en el umbral. Nosotras, por naturaleza, sangramos. Tenemos menstruaciones. Cada mes tenemos menstruaciones. Llega el momento en que tus menstruaciones se vuelven locas. Esa es mi experiencia. Me dice mi ginecóloga, ¿usted quiere sufrir? Y esta es una pregunta que yo me continúo haciendo a la vez. En inglés la palabra es, el envejecer es como una forma poética, growing on age, ¿no? Crecer en edad. No te da idea de que envejeces y eres vieja, vas creciendo, y a mí me encanta el inglés por eso. Entonces, cuando llegué a este momento, yo me dije, yo no quiero sufrir, le dije a ella, yo no quiero sufrir. ¿Y qué hizo? Muy sencillo, me prolongó mis menstruaciones. Es decir, yo atravesé yo no sentí absolutamente nada, y además me ayudó porque en ese momento sabes que comienzas a tener carencias
y sabes que tienes que entrar a proveerlas tú, porque ya tu cuerpo no las produce. Eso quiere decir que tú tienes que conocerte. Hay un conocimiento, la vejez es conocimiento, atención. Y yo creo que las poblaciones que tú has mencionado, asiáticas y africanas, en esto rinden justicia a la vejez, porque la vejez es conocimiento cuando se vive una vejez consciente y razonada, con conocimiento de ti mismo. Entonces, los hombres no pasan por esto, absolutamente. Y además, sabemos hoy día que la farmacopea los ha ayudado para que sigan teniendo erecciones más allá del momento en que, vamos a decir, la virilidad no es el caso nuestro. Además que nosotros no tenemos que demostrarle a nadie ni feminidad ni virilidad. Eso también es una libertad muy grande para nosotras las viejas, y yo tengo que subrayarlo. Es el momento de una gran libertad en que tú te puedes mirar al espejo y decirte, esta soy yo y yo me quiero así. Yo me quiero así. Y además quiero ser perfecta. Y ahí yo entonces, el deporte me ayudó en esto. Cuando yo vi que por el lado del fondo, las maratones, ya comenzaban a decirme, porque usted ya no llega a tiempo, no pasa a tiempo la media maratón, tenía que pasarla en 3 horas. Era lenta. Me dije, bueno, soy lenta. Ahora me enrolo en el atletismo y comencé a ganar medallas de oro en el atletismo porque yo tengo entrenamiento de velocidad para poder correr las 20 y tantas maratones que me corrí. Que vamos a volver a ti, vamos a tenerte como estrella esta tarde, pero vamos a seguir, si te parece, con la intervención de Dayabásini Rodríguez, quien nos va a hablar sobre adultas mayores y espiritualidad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dayabásini y estoy muy contenta de compartir unos minutos con ustedes en La Vida en Violeta. En esta ocasión, hablando acerca de la oportunidad de las mujeres adultas mayores en relación con la espiritualidad. La espiritualidad puede entenderse como un conjunto de sentimientos, creencias y acciones que suponen una búsqueda de lo trascendente, de lo sagrado o de lo divino. Esto lo habíamos comentado en segmentos anteriores. Ahora podemos entender un poco, cuando hablamos acerca de la espiritualidad, del impacto que tiene en la vida del ser humano. La dimensión espiritual del ser humano es aquella en la que se encuentran contenidos los valores y el sentido de vida. ¿Qué sentido de vida podría tener este espacio de autotrascendencia en la última etapa de nuestra vida? En esa etapa que es cercana a la muerte, en la cual seguramente hay una evaluación de la vida, que suele ocurrir al aproximarse este momento y en la que pueden surgir conflictos, confusión, sufrimiento, incluso la concepción que las personas tengan acerca de lo que hay más allá de la muerte. Entonces, estas respuestas que se han dado a lo largo de su vida, del por qué y del para qué, resultan determinantes en esta nueva etapa de la vida de las mujeres. Además, se considera que la vida ha aumentado, la expectativa de vida ha aumentado considerablemente, lo cual nos ofrece ventajas y desventajas en esta etapa. Por lo tanto, es interesante observar las propuestas que han surgido en torno a la vida, al sentido de vida y a la espiritualidad en esta última etapa de la vida. Desde luego, algo fundamental sería apoyarse en los valores, en una manera de explotar lo positivo que tiene la persona y que ha desarrollado a lo largo de su vida. Esto implica repasar el pasado y vivir el presente para pensar en el futuro que se puede tener. Cuando el tiempo sobra y las fuerzas ya no son las mismas, lo más apetecible pudiera ser simplemente quedarse ahí, sentadas, tal vez reflexionando, haciendo cosas que no nos impacten mucho en nuestro diario vivir. Sin embargo, podríamos hacer una tregua para dar un espacio al espíritu. Esto pudiera implicar incluso desarrollar actividades físicas, cultivar actividades manuales, leer e inclusive escribir.
porque estos son propósitos que llevan a profundizar y a encontrar una razón para vivir en esta etapa. Hay un sentido que siempre está presente en nuestras vidas y es el sentido de realización, un sentido que nos llama y pide ser llevado a cabo en la realidad, dado que viviremos una sola vez y que nadie puede sustituirnos en la tarea de vivir nuestra propia vida. El envejecimiento entonces puede ser un envejecimiento con sentido, ser conscientes, ir más allá de esos límites impuestos por otras personas y encontrar una experiencia personal de lo que vamos viviendo en cada etapa. En este caso, hay una propuesta muy interesante que quisiera compartirles. Esta propuesta es de un sociólogo sueco, Thorstam. Thorstam propuso que la espiritualidad es central, espiritualidad vista como una nueva comprensión en torno al tiempo, al espacio, como una redefinición de uno mismo en relación con el otro, de la vida y de la muerte. Entonces, el sentido, siendo como una actitud personal para diseñar y vivir la última etapa del camino. Con el valor de la autodeterminación, puede basarse en la libertad de elección para tener una postura ante el miedo a la muerte, a la soledad, al abandono, a las pérdidas, y desde ahí encontrar un sentido para hacer frente a esto. Thorstam considera una forma distinta de envejecer que no había sido considerada antes. En su teoría, que se llama gerotrascendencia, un aspecto central del envejecimiento es la espiritualidad, como les decía hace un momento. Thorstam encuentra en los adultos mayores una nueva comprensión acerca de cuestiones existenciales fundamentales, un sentimiento de comunión cósmica con el espíritu del universo, una nueva forma de ver el tiempo, la vida. Entonces, no hay consenso y no se busca el consenso, hay diversidad. Para un buen envejecimiento puede ser central el cuidado de los vínculos interpersonales que son significativos para cada persona. Por lo tanto, es posible que tanto los valores como las posibilidades en la vida individual encuentren una coincidencia. Y entonces se puede incorporar la dimensión espiritual en el buen envejecimiento, teniendo un buen asesoramiento y tratamiento, teniendo la posibilidad de abrirse a las creencias religiosas inclusive o espirituales, y también puede ser muy provechoso para las mujeres en esta etapa tener claro cuáles son sus necesidades de salud, que son diferentes para cada quien. Teniendo esto claro, escoger entonces qué tipo de relaciones queremos mantener con nuestros seres queridos y que se convierta esta en una oportunidad para elegir cómo queremos vivir nuestra última etapa con conciencia y sentido. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mil gracias, Dayabásini Rodríguez, quien nos envía este hermoso audio, este audio tan profundo sobre mujeres adultas, mayores y espiritualidad desde México. Y un gran saludo. Ha hablado de libertad. También Dayabásini nos ha contado sobre esa libertad. Ella habla del sentido, el sentido que le das a esta etapa. Sí. También habló, coincidieron ustedes dos, en la diferenciación. Las mujeres vivimos de otra forma ser adultas mayores. Coméntanos, si querés, sobre esto que ha traído Dayabásini a este panel. Bueno, yo sigo pensando, yo la escuché atentamente, yo sigo pensando que no hay que hay una convivencia entre el espíritu y la carne. Y en el deporte, la tocas, la vives,
Correr una maratón es como correr hacia tu muerte. 1, 2, 3. Hola a todas y a todos, soy Alejandra Cejas, candidata a diputada provincial. Perdón, se fue una cosa que tenemos que escuchar después. Bueno, entonces, no hay tal cosa como una espiritualidad que se viva aparte de tu corporeidad. No hay tal cosa. Las dos tienen que aprender a convivir juntas. Es exactamente eso que lo que dijo Dayabasini. Pues fíjate, yo creo que ella tiene razón y en el deporte se ve y se comprueba y se demuestra. Yo estoy muy triste al día de hoy porque se debate en estos momentos en el Comité de Clasificación de Enfermedades de la OMS volver a incluir a la vejez como una enfermedad. Y esto es un escándalo. Esto tira al suelo todo el trabajo que hemos hecho desde la sociedad civil, mujeres y hombres juntos, ¿eh? En la diversidad de las culturas y de intereses políticos para lograr instrumentos de protección de derechos de las personas mayores. Entonces yo creo que tendríamos que hacer un frente común, Verónica, para denunciar esta violencia en la vejez que parte de la edad, una violencia etaria, así como yo te he escuchado y en este grupo aprendí que hay una violencia vicaria, hay una violencia etaria. Y lo escandaloso de esto es que una agencia de la ONU que acaba de lanzar un diseño del envejecimiento saludable nos salga ahora con que la vejez es una enfermedad como ya lo admitió en un cierto momento en cuanto a la homosexualidad. Hemos echado para atrás de un siglo. Edilia, perdón, yo he estado mirando en base a este rumor o a esta idea, no se ve absolutamente nada en el sitio de la OMS sobre esto, al revés. De hecho, en el sitio de la OMS dice que existen muchos mitos que de pronto una persona de 80 años, según sus hábitos de vida, etcétera, etcétera, puede tener una funcionalidad y una salud equivalente a alguien de 30. Entonces yo no sé eso de dónde surge. Quien me manda la información tiene acceso porque es vicepresidenta del comité a nivel latinoamericano, te puedo dar el nombre, es la doctora Rosy Pereira de la República Dominicana. Ella es médica, es geriatra también, y ella ha lanzado la alerta junto con Alexander Kalash, que también fue director, él llegó a la OMS a nivel de director, es la persona que ha lanzado la idea de ciudades amigables para la vejez, por ejemplo. En tu país, Silvia Gascón promueve este proyecto de Alexander Kalash, que es a la vez embajador itinerante de HealthPage International. Entonces, Alexander Kalash ya tiene un hashtag diciendo la vejez no es una enfermedad. Desde luego que no. Es una etapa natural, absolutamente natural. Absolutamente. Entonces, tal vez no lo tengan directamente en la plataforma, pero este comité está debatiéndolo. Que se haga realidad, tenemos que oponernos con alma, vida y corazón a esto, porque además, lo que acabas de decir, yo entreno, a mí me entrena una corredora que fue élite, velocista, ella no tiene 50 años, y ella me entrena. Y yo, como te digo, en abono a lo que tú acabas de decir, yo sigo y además yo a veces le rebato. Hoy me dijo, tienes que hacer esto, le dije, no, hoy no voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, porque yo me conozco y sabía que hoy no, el cuerpo me decía no velocidad hoy y tenía que escucharlo. Entonces yo creo que entrenar también, una mujer mayor de 80 años, entrenar en un deporte tan exigente para tu cuerpo, para tu espíritu, para tu alma, como el atletismo, es también, tú entrenas también para superar la barrera del dolor, de la soledad.
es también tener esperanzas en tus propias fuerzas, como yo creo que te lo dije antes de que retomáramos la conversación. Si las perdiste, tú sabes cómo recuperarlas. No te quedas sentada esperando que te baje del cielo, porque tienes que recuperar la deficiencia lo que tu cuerpo no produce. Tienes que dárselo tú, pero para eso tienes que conocer qué es lo que no produce. Vamos a hacer ahora un corte y este corte tampoco va a ser musical. Esta vez vamos a cumplir una promesa que hemos hecho a las candidatas y candidatos que tengan agenda electoral en favor de los derechos de las mujeres, y vamos a escuchar a Alejandra Cejas, a la diputada Alejandra Cejas, quien se presenta para estas elecciones en Jujuy para el día 27 de junio. Hola a todas y a todos, soy Alejandra Cejas, candidata a diputada provincial por el Frente Unidad para la Victoria, la lista 513. Agradecerle a Verónica y el programa La Vida en Violeta por permitirnos estos minutitos. Estamos trabajando en una propuesta fuerte en el tema y en la temática de derechos hacia las mujeres. En primer lugar, este año estamos arrancando con una lista en dualidad, en paridad, un 50 y 50. Se han incorporado compañeras de todas las extracciones del campo político, social, cultural, empresarial, a nuestro espacio en paridad, y eso nos llena de mucha alegría. He sido autora del proyecto de ley desde el 2019 para que la paridad sea una realidad en la provincia de Jujuy. También he trabajado en la legislatura y soy autora del proyecto de resolución que finalmente formó la Comisión de Perspectiva de Género, que es una comisión donde se analizan todos los proyectos vinculados a nosotras, a las mujeres. Una comisión que la verdad nos da muchas satisfacciones, porque allí es donde se analizan las propuestas vinculadas a la paridad e igualdad de género. Por supuesto, falta todavía que esa comisión trabaje a la par de las prioridades de nuestras mujeres en Jujuy. Nosotros entendemos desde el espacio Frente Unidad para la Victoria que hoy trabajar para un mundo de iguales, en paridad, es fundamental. Es el pedido que también venimos recibiendo en cada localidad donde vamos presentando nuestros candidatos y nuestras propuestas, y entre ellas el acceso al trabajo es un eje fundamental, donde las mujeres tenemos menos posibilidades de acceder a un mercado laboral restringido en la provincia de Jujuy por la falta de oportunidades, y ese es un compromiso de trabajo en cuanto a la generación de trabajo real, donde nuestras mujeres tienen que tener la posibilidad, en igualdad de condiciones con los hombres, de poder acceder a un trabajo. Fíjate, uno de los proyectos que están en carpeta en la legislatura y no se analiza ningún año es la paridad en el transporte público, o sea, 50 y 50, mujeres choferes igual que los hombres. Y fíjate que las experiencias internacionales en esta materia hablan de que las mujeres tienen menos accidentes que los hombres, por eso es que no es un proyecto casual. Otro tema que está hace un par de años en la legislatura y no se toma una determinación es sobre la necesidad de la licencia y ampliación de la licencia para la lactancia por nacimientos de los bebés. Esto es un viejo tema ya debatido y aprobado, por ejemplo, en el Consejo Deliberante Capital, y aquí en la provincia no se puede aprobar y no se reconoce el derecho a la madre a estar el tiempo necesario para que puedan los bebés lactar y para que las madres puedan disfrutar de su maternidad. Es decir, es un tema que para nosotros urge se resuelva. Otro de los temas que tiene como eje a las mujeres es la situación de las familias monoparentales, donde la mujer es madre, cabeza de familia, sola, con niños. Entendemos que estas tienen que ser objeto de
de prioridades. Una de ellas es el acceso a la vivienda, sin discriminación y a precios accesibles, porque el objetivo de la entrega de vivienda es social, no es comercial, y esto venimos haciendo hincapié también hace un tiempo, porque una madre que no puede darle un techo a sus hijos, es muy difícil que saque adelante un hogar, y lo sabemos porque lo vemos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Así es que estos son algunos de los temas que estamos debatiendo. Quería acercarlos, quería comentarles y quería agradecerte en particular por este espacio, y bueno, quedo a disposición. Un abrazo gigante para todas ustedes. Mil gracias, Alejandra Cejas, diputada Alejandra Cejas, de la lista 513. Por supuesto, volvemos a convocar y a invitar a candidatas y candidatos que tengan una agenda electoral para las mujeres, para acercarnos sus audios o videos. La próxima emisión va a ser la última emisión antes de las elecciones. Ya tenemos a 3 candidatas. Le mandamos un gran abrazo a la diputada Cejas y a las mujeres que nos escuchan. Acordémonos que somos fuerza electoral, somos mayoría electoral. Exijamos a nuestros candidatos y candidatas que tengan una agenda en serio, que demuestren una trayectoria de compromiso con los derechos para las mujeres, y ya van a ver cómo vamos a ir avanzando en nuestra agenda. Vamos ahora a la última integrante del panel, quien es la psicóloga Laura Aguirre, y luego le vamos a pedir a Edilia que comentemos sobre el tema. Escuchemos qué nos dice la psicóloga Laura Aguirre. Buenas tardes a todos. Gracias, Vero, de nuevo por permitirme formar parte de este hermoso equipo que hace La Vida en Violeta. Y bueno, hoy vamos a tener un tema, digamos que por ahí está dejado de lado, o del que no se habla demasiado desde los feminismos, y que es, bueno, las mujeres en relación al envejecimiento. Bueno, primero que nada, todos tenemos que tener en cuenta que en las mujeres occidentales el miedo a envejecer es una constante, ¿sí? Lo vemos todo el tiempo en los productos que nos venden, en cómo consumimos, ¿sí? La cantidad de productos anti-age, por ejemplo. Y todo lo que sea referido a la belleza es algo que nos atraviesa a las mujeres. La vejez femenina se convierte entonces en un tabú a veces, que está asociado al imaginario de la enfermedad, del olvido y de la muerte. Hay prejuicios específicos que manifiestan que un cuerpo viejo, y encima si es de mujer, encarna la segregación, digamos. Como si fuéramos descartables de alguna manera. ¿Cuántas veces escuchamos decir, bueno, se fue con una más joven? El otro día estaba leyendo una nota en el diario de cuando asumió el presidente de Francia, que su mujer tiene 24 años mayor, y bueno, y muchos medios hacían referencia a que esta mujer, que este presidente de Francia, Macron, llamó la atención no por su capacidad de gestión, sino por tener una mujer o una esposa 24 años mayor, que es distinto a, por ejemplo, comparaban con Donald Trump, que tiene una mujer o una esposa 24 años menor, ¿no? Como si el presidente de Francia fuera una persona extraña por estar con una persona mayor, por tener una pareja mayor, y encima mujer, ¿no? Entonces, como decíamos, hay prejuicios, ¿no?, con respecto a esto. Somos descartables según la mirada del otro. Y en una emisión pasada justo mencioné que en la canción Manuelita la Tortuga hay una parte de la canción que dice vieja no me va a querer, refiriéndose al tortugo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto?
si una mujer envejece, también puede sufrir la pérdida del amor, ¿sí? Entonces, bueno, tengamos cuidado con nuestros discursos a veces que manifiestan este tipo de cosas, ¿sí? Como decía, hay todo un marketing anti-age que nos bombardea constantemente las publicidades. Y bueno, sabemos que en el discurso patriarcal, como una de las formas de mantener su reinado, quiso gobernar sobre nuestros cuerpos. Nos enseñó a que estamos obligadas o invitadas o empujadas a consumir productos de manera permanente para eliminar todo tipo de imperfecciones y convertirnos en consumibles aptos para otros. Para que los otros nos consuman tenemos que ser aptos físicamente. Por suerte eso hoy está cambiando, ¿no? Hoy hay movimientos, ¿sí? De cuerpos reales, bien, en las redes sociales, y hay todo un cuestionamiento que se está dando de una manera muy visible. Pero bueno, nosotras las mujeres fuimos programadas para odiar nuestros cuerpos. Y fíjense que si percibimos que nuestro cuerpo se va deteriorando con el paso del tiempo, esto impacta considerablemente en la subjetividad, en el concepto que las mujeres tenemos de nosotras mismas. Pero bueno, veamos un poquito en la historia, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que a mediados del siglo XIX, el sufragismo en Inglaterra estuvo conducido por mujeres adultas y mayores, ¿sí? Y era una sociedad en esa época altamente tradicional, donde las mujeres ocupaban puestos bien definidos, ¿sí? En el hogar o como jefas de hogar. Y salirse de alguna manera de estas posiciones significaba ser encasilladas como las solteronas histéricas o mujeres masculinizadas. No nos olvidemos que la histeria era la enfermedad, ¿sí?, por excelencia de la mujer en ese siglo, ¿no? Las histéricas estaban a la orden del día. Bueno, después en la década de 1960, la juventud emerge como ideal, ¿sí? El ideal de belleza está asociado a la juventud y la industria cultural lo avala, lo potencia. Bueno, obviamente que la vejez es su antagonista generacional, ¿no? Representa la sombra, el otro polo de ese ideal. Por ejemplo, bueno, acá estamos en los años 60, en el llamado feminismo de segunda ola, que se levanta como un movimiento de mujeres jóvenes, con un interés político, centrado sobre todo en los derechos sexuales y reproductivos, digamos, ¿sí? Los métodos anticonceptivos, por ejemplo, aparecen más visiblemente en esta época. Entonces, la brecha generacional entre jóvenes y adultas mayores se ve reflejada en este campo, ¿no? El de las demandas sociales, donde las mujeres mayores quedan invisibilizadas de esta agenda feminista. Pero después aparece lo que está también muy en boga hoy, que es la gerontología feminista, ¿sí? Que emerge frente al cuestionamiento intelectual de las mujeres mayores que no tuvieron representación ni participación política dentro de la segunda ola de feminismo. Y bueno, creo que en este sentido es necesario que las mujeres alcen su voz en todas las etapas de su vida, que el paso de los años sea percibido y experimentado con amor propio, con la puesta a prueba de potencialidades que creíamos dormidas, ¿sí? La vejez tradicionalmente está asociada a la enfermedad, como decíamos, a lo patológico, ¿bien? En un mundo en el que se descarta lo viejo y se estigmatiza, ¿sí?, tratemos de posicionar a las mujeres de la tercera edad como portadoras de una sabiduría única, como pasaba en tribus ancestrales, ¿sí? Pero a partir de esto, ¿qué implica empoderar a estas mujeres, no? Y bueno, yo creo que sobre todo es un tema de creencias, ¿sí? Es un cambio de discurso social. Porque el empoderamiento, ¿qué implica? Un proceso de reconstrucción de la identidad. Supone la atribución de un poder en esta mujer adulta mayor, de una sensación de mayor capacidad y competencia en esta época de la vida que le toca vivir.
para promover cambios en lo personal y en lo social, ¿sí? Esto implica el empoderamiento. Entonces, empoderar a las mujeres, ¿sí?, tiene que ver primero que nada con potenciar lo que se llama la autoeficacia percibida, ¿sí?, que es un concepto de un psicólogo que se llama Albert Bandura, que tiene que ver con las creencias acerca de las propias capacidades, como decía, a pesar del paso de los años, que vayan resignificándose, que la mujer adulta mayor realice actividades orientadas y direccionadas de acuerdo a ciertos valores personales, que es lo que no pudo hacer antes y ahora quiere hacer, ¿sí? Tener en cuenta sus necesidades, incluirlas también en movimientos y en estas luchas. Vemos en las luchas feministas que las mujeres, ¿sí?, hablan de lo que no pudieron hablar antes y apoyan a las más jóvenes, por ejemplo, ¿sí?, en la ley del aborto seguro y gratuito, ¿sí? Veíamos muchas personas mujeres de la tercera edad que estaban al lado de estas luchas sociales, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Y sobre todo, mantener la conciencia plena en todo lo que estoy realizando. ¿Qué implica? Por ejemplo, implica realizar actividades como estudiar una carrera, hacer ejercicio, ¿no? Porque siempre la vejez está asociada al no poder, a la incapacidad, ¿sí? Empezar a cambiar estas representaciones sociales que tenemos sobre la vejez, sobre la jubilación, ¿sí? Y bueno, sobre todo conectar con el presente, que estas mujeres miren con ojos limpios lo que está ocurriendo a su alrededor como si fuera la primera vez, ¿sí? Y esto nos permite conectar con nuestro pasado, integrar nuestro pasado, lo que me gustó y lo que no me gustó de ese pasado, y nuestro presente, las experiencias momento a momento, para así seguir aportando a la salud mental con una conciencia plena y a un feminismo que integre e incluya a aquellas mujeres que están transitando hoy la tercera edad. Muchas gracias. Hermoso, Laura, mil gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Laura y también con el que se abreve de las mujeres mayores sabiduría y know-how. Hay mucho que podemos ofrecer, no en plan de recurso humano para cuidar a los nietos, sino muchísimo más que eso, porque tenemos una memoria y porque podemos aportar desde por ahí. Es más complicado, esto te puede allanar el camino, tomemos perspectiva de esto. Edilia, ¿qué pensás de lo que ha dicho Laura, que ha coincidido? Están coincidiendo las tres, tengo que decir que las tres no sabían sus aportes. Estamos hablando de libertad, de descubrir el potencial propio, estamos hablando de reconstrucción, ¿no? De reformulación. Así mismo, estamos hablando sobre todo de reconstrucción de identidades. Es muy importante. Y yo creo que desde las edades avanzadas podemos aportar, vamos a decir, evidencias de esta reconstrucción y ayudar a tirar al suelo estos paradigmas que tienden a encajonarnos en etiquetas. Ya no sirven para esto, ya son muy lentas, están enfermas, son histéricas, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad, hemos coincidido como si hubiéramos armado un rompecabezas entre las tres. Coincidimos totalmente. Es necesario, y esto lo hemos dicho nosotros en la Red Continental, la vejez no es un asunto biológico. La vejez es una construcción social y entre todos tenemos que construir los paradigmas
en donde haya espacio para todos y todas. Y sobre todo nosotras las mujeres tenemos que marcar nuestra especificidad. Somos diferentes, no envejecemos de la misma forma. No envejecemos de la misma forma. Hay vejeces y vejeces. Los hombres y las mujeres por dos caminos diferentes. Hay, como te digo, una plataforma común. Compartimos la misma humanidad porque la compartimos, pero que no nos nieguen la parte de responsabilidad que nos toca a nosotros. Entonces yo estoy muy contenta con el programa de hoy, Verónica, verdaderamente. Salgo con esperanzas, como queríamos. Vamos cerrando. ¿Cómo nos empoderamos? ¿Cuáles son las vías? Danos, vos que, por cierto, la semana pasada has estado entrevistada en televisión, has recibido medallas de oro, en fin, muchos galardones atléticos. Sos un gran ejemplo, estás escribiendo columnas semanales en los periódicos de Panamá, colaboras con La Vida en Violeta. ¿Cómo nos empoderamos las adultas mayores? ¿Cómo nos empoderamos? Escuchándonos. Es muy simple. Tenemos que escucharnos a nosotras mismas. Tenemos que aprender a ser nosotras. Tenemos que buscar en nosotras las fuerzas empoderantes. No es un programa radial. Yo tengo un programa radial para empoderar a adultas mayores. Te dije, ja, 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 ja. Porque es el espíritu, y ahí te agradezco por el segmento de la colega mexicana. Tenemos que saber que hay una lucha entre el espíritu y la carne, y eso no se da por fuera, eso se da hacia adentro. Y entre ambos viene la fuerza, viene el poder. Ese es el poder que buscamos. Y el poder lo da el espíritu, pero en armonía con la carne. No es desechando la corporeidad ni odiándonos, ni odiando nuestros cuerpos. Tenemos que aprender a amarlos, como cantó Bob Marley. Is this love? Is this love? Es esto el amor. Entonces, el poder viene de nosotras, no, nadie nos lo va a dar, ningún decreto, ninguna convención. Es conócete a ti misma y ayudar a reconstruir las identidades rotas, porque están rotas, y ayudar a formar un nuevo pensamiento sobre la vejez, que lo necesitamos. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema. Yo querría cerrar entonces el panel resumiendo un poco los aportes, agradeciéndoles por supuesto a Daya Bassini Rodríguez, a Laura Aguirre, a vos por supuesto, Edilia Camargo, estos aportes, porque saber que los mitos sobre la vejez son exactamente eso, mitos. Saber que la humanidad debe a muchas adultas mayores aportes fundamentales. Ya hemos nombrado, para las que no estuvieron antes, a Eleanor Roosevelt, quien redactó e impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a todas las premios Nobel de distintas disciplinas, de más de 60 años y más de 70 y más de 80. De decir que hay otra forma de envejecer, que no nos compremos que somos inútiles, que somos torpes, que ya lo único que hay que hacer es sentarse a mirar la televisión, que tenemos mucho para dar, que no somos recursos humanos, trabajo de cuidado gratuito, no. Si queremos, lo podemos hacer de forma voluntaria y amorosa, pero no es ninguna obligación nuestra, no es ninguna obligación tampoco encajar en los moldes de belleza y esas terribles mutilaciones que nos hacemos algunas mujeres para
intentar ganarle al tiempo. No, el tiempo está de nuestro lado. Esta etapa es la etapa de la libertad, de encontrarnos con nosotras mismas, de no tener que rendir cuentas a nadie, de hacer lo que realmente queremos, lo que surge de nuestra alma. Y para finalizar, quiero invitarlas e invitarlos a ver un video de Justo Fernández, quien es también de La Vida en Violeta, y este es un regalo de La Vida en Violeta. Se va a festejar el Día del Padre y les ruego que me acompañen. Los superpapás. Como siempre, a los hombres adultos me dirijo. Y toca hacerlo porque estoy viendo, y creo que todos lo percibimos así, como ciertos personajes públicos, hombres, padres, están entrando en la deriva de hacer cierta presunción de que ahora de repente se han vuelto responsables, corresponsables, conscientes y que son padres guays. Y estamos de nuevo trasladando una imagen de búsqueda de reconocimiento y de aplauso en algo que se nos olvida, se nos vuelve a olvidar, que es nuestra obligación. Pero es que además, cuando eres un personaje público, y si eres un personaje político más, tienes que saber que tenemos los hombres, seguimos teniendo el privilegio de cumplir con la obligación, ¿o no? A nosotros nadie nos va a decir nada por no ser ese tipo de padre. ¿Y por qué tenemos el privilegio de cumplir con la obligación de ser, o no cumplir con la obligación de ser padres? Porque ellas siempre lo cumplen. Ellas siempre cumplen su obligación de ser madres, de criar y de cuidar a los hijos. Nosotros no. Nosotros elegimos, como buen privilegio, si ahora soy un buen padre o no, o soy un padre corresponsable. Este ángulo es un ángulo nefasto. Sobre todo si tienes responsabilidad política. Porque se te olvida que la realidad, además, socialmente, no es como la imagen que queremos dar. La realidad social, por lo tanto, la paternidad es una actividad social y política, no es de padres guays, corresponsables, que están cumpliendo su obligación. Eso no es así. Y os voy a traer un ejemplo de cómo es la realidad en el mundo real, cómo son las cosas en el mundo real. Y es un ejemplo de algo que ocurrió hace apenas 3 años, pero merece la pena revisarlo. Hace 3 años estaba con mi hijo Manuel en el pediatra de su centro de salud. Estamos hablando de Aravaca, un barrio acomodado de Madrid. Eran las 4:30 de la tarde de un viernes. En la planta pediátrica había alrededor de 10 o 12 niños y niñas de diferentes edades en los diferentes espacios de espera delante de la puerta de la pediatra o del pediatra correspondiente. Pues bien, todas estas criaturas estaban acompañadas únicamente por sus madres. Y todas aquellas mujeres, era evidente que eran mujeres trabajadoras, además de ser madres, que ya es en sí un enorme trabajo. De hecho, recuerdo bien como una de las mamás estaba embarazada y atendía además a un niño de 5 años que danzaba a su alrededor. Pero es que a la vez estaba el teléfono dando instrucciones a través del móvil por una actividad que era evidentemente una actividad profesional. Estaba embarazada, cuidando de un niño de 5 años y a la vez trabajando, porque en la puerta de la consulta del pediatra. Todo eran madres. No es una coincidencia. De 15 familias representadas allí, solo estaban las madres. Y yo me pregunto, ¿pero qué tipo de broma es esta? A estas alturas. ¿Qué están haciendo los hombres tan importante mientras las madres están? ¿Qué estamos haciendo los hombres y los padres tan importante mientras todas esas madres con trabajos, con profesiones, están además de cuidando a sus hijos, llevándolos al pediatra? Porque ellas sí, nosotros no. ¿Qué parte, cuando se nos llena la boca de la vida en el centro, etcétera, qué parte no estamos entendiendo? ¿Qué creemos que es la vida en el centro? ¿Lo guay? Lo chachipiruli de ser un papá o estar en el eje de la gestión de una paternidad y de un hogar, compartiendo las preocupaciones y compartiendo las actividades
que no son públicamente mostrables. Esto no es fácil. Yo siento si esto ofende, pero es que, en mi opinión, somos unos sinvergüenzas. Que dan ganas de mandarnos a todos a la mierda, lo digo de corazón. Y ya presumir de que nosotros sí que somos neopapás, ya es el colmo. No van por ahí los tiros. Y, de verdad, una vez más, se demuestra que la única ideología de género que existe, la única ideología hegemónica de sexo y género que existe y que sigue vigente, es el machismo. Y dice así, esta ideología, que es una ideología, no una subjetividad solo, es una ideología, dice así: la mujer a parir y a cuidar de los hijos, y los hombres a cuidar de sus egos. Porque mirad, la realidad es incontestable. Yo sé bien lo que en Aravaca, un viernes por la tarde, sí que está lleno de tíos. Lo sé porque lo conozco. En Aravaca, un viernes por la tarde, lo que está lleno de tíos son las pistas de pádel. Justo Fernández López. Mil gracias. Justo aquí dice Carolina Pereira que es una gran verdad, absolutamente. Este regalo de Día del Padre, un gran cariño a todos los padres que intentan cada vez más estar en el eje de la paternidad. Decirles que por favor estén atentas y atentos, porque el día 29 de junio se va a lanzar la convocatoria al segundo premio Palma Carrillo, que ustedes saben promociona las agrupaciones mayoritariamente de mujeres, pero que trabajan para las mujeres. Recordemos que Palma Carrillo fue una diputada y docente jujeña, quien hasta su muerte, a los 76 años, volviendo al tema que nos ocupa hoy, trabajaba de forma voluntaria justamente para el círculo de ex legisladores. Nos vamos ya. Mil gracias a todas las que han hecho posible La Vida en Violeta. Edilia, un abrazo muy grande. Laura Aguirre, Dayabasini Rodríguez, y recordarles que todas las emisiones de La Vida en Violeta quedan en YouTube, en el canal que se llama justamente La Vida en Violeta. Aparte tenemos las redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todo. Esto fue La Vida en Violeta. Una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes.